Bienvenidos y bienvenidas a venido a hablar de su libro. ¿Y quién ha venido a hablar de su libro? Manuel Ríos San Martín, que nos presenta El olor del miedo. Lo primero, bienvenido, gracias por estar aquí. Lo segundo, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, encantado de estar con vosotros. Lo tercero, cuéntanos cómo surgió esta novela. Pues mira, esta novela surge de varias ideas. Por un lado, yo desde niño siempre me han interesado muchísimo los animales. Yo me acuerdo que mi madre me leía las enciclopedias de Félix Rodríguez de la Fuente en vez de libros infantiles, ¿no? Y veíamos los programas de la tele de Félix y desde entonces a mí siempre me ha interesado mucho el comportamiento de los animales. Y claro, cuando te planteas escribir una novela hay temas que te resuenan y este era uno de ellos. Y entonces estaba en Valencia hablando de mi anterior novela y en la radio justo salió una chica que era la directora de comunicación del parque de animales que hay en Valencia. Y la oí hablar y me interesó lo que contó. Entonces dije, oye, yo quiero conocer ese parque porque me pareció que era muy especial. Y efectivamente fui, lo vi, y es un sitio donde los animales viven en semilibertad, está muy bien montado, con espacios muy grandes, me sorprendió. Pero le dije, no, yo lo que quiero es verlo por detrás. Y entonces me dejó convivir con los cuidadores durante 3 o 4 días y entonces ya sí que vi la parte trasera del parque, que es enorme, los animales duermen todos a cubierto, hay unas infraestructuras tremendas y me pareció que era un buen sitio para contar esta historia que yo quería contar de animales, humanos, asesinatos de animales. Bueno, me pareció que era un sitio muy, muy bueno y bueno, con eso empecé a escribir. Ya, con todo lo que me has dicho, ya me has cambiado un poco el guión, pero es que has mencionado a Félix Rodríguez de la Fuente, sí. Que lo mencionas en la novela, que habla de pues, un personaje, un muy buen personaje de esta novela, pues lo cuenta que inició una campaña porque querían hacer como un venidor en la Albufera. En la Albufera, salvar la Albufera, es verdad. Sí. Eso hace muchos años. Yo no lo recuerdo de cuando era niño, pero sí que lo he leído después, que se quería construir la Albufera de Valencia, pues eso, pues fuese venidor. Y Félix hizo una campaña para pararlo y bueno, lo paró porque aunque se ha construido una parte, pero todavía queda mucha Albufera. Que es que parece... Yo la verdad es que no lo sabía, tengo que reconocer que no lo sabía y me quedé alucinado. Dije, bueno, es una de las sorpresas que tiene esta novela para... Sí, es verdad. Me quedé alucinado que se pudiera construir algo ahí. Dije, pero vamos a ver, estamos... Que solo no se lo planteen, ¿no? Que se lo planteen ya. ¿Estamos locos ya con esto? Sí. Entonces, se te ocurre, tienes esta idea y te vas allí para saber cómo viven estos animales. Sí. Porque además es algo también que se plantea en esta novela, ¿no? Tenemos a uno de los personajes protagonistas, que es una veterinaria de este parque, y luego por otro lado hay personajes muy secundarios pero que están en contra de ese parque. También querías plantear un poco como ese debate, ¿no? Que a veces lo de los zoos, sí, no... Sí, aunque tampoco es que sea la temática de la novela, pero sí que es verdad que los zoológicos plantean ciertas dudas a mucha gente. Lo que pasa que yo creo que hay que también entender y conocer cómo son estos zoológicos modernos de hoy en día. O sea, no todos son así, pero este en concreto, el de Valencia, pertenece a una asociación de zoológicos de toda Europa, entonces ninguno de los animales puede estar capturado en origen y traído para el zoológico. Es decir, ya no se cogen animales, no se raptan animales de la naturaleza, ¿no? Son o que provienen de circos o que provienen de tráfico ilegal. Entonces son animales que en general no se pueden volver a reintroducir en la naturaleza. Y luego estos parques tienen, por un lado, un programa educativo muy bueno con niños. O sea, yo crecí también en la Casa de Fieras de Madrid, que era un horror, y aún así a mí me generó amor por la naturaleza, ¿no? Entonces ellos tienen programas muy buenos y luego tienen también unos programas de ayuda en origen. Por ejemplo, los chimpancés que tienen en el biopark están en peligro de extinción, viven en Senegal, los originales quedan muy pocos, y hay un programa muy bonito de la fundación de Biopark con la Fundación Goodall, que es muy conocida. Entonces es un programa que además de ayuda a la mujer, está muy bien, es un programa muy interesante. Entonces yo creo que cuando ves todo el conjunto, me parece que sí que tiene sentido que determinados zoológicos en buenas condiciones todavía hacen una labor que yo creo que es buena. Bueno, y sin desviarnos, que me sigo desviando, perdona. No. Vamos a contar un poquito a los lectores de qué va El olor del miedo. Pues mira, El olor del miedo arranca, y yo creo que eso explica muy bien de qué va a ir la novela. En vez de matar a un ser humano, como ya hemos hecho todos los escritores en muchas ocasiones, ¿no? Hemos matado a un montón de chicas en lugares emblemáticos y también chicos, pues aquí arranca con que estamos en este zoo
y los elefantes salen a su hábitat natural con un montón de gente ya, están los visitantes, están los niños, y cuando sale una de las elefantas, que se llama Blanca, que es una elefanta albina además, que es como el símbolo del parque, recibe un disparo en la frente y se desploma delante de la veterinaria que tanto la quiere y tanto la cuida. Y a partir de ahí es un arranque que yo no había visto nunca, o sea, yo no había visto nunca que la investigación policial no fuese por un humano, sino fuese por un animal. Y de hecho además es algo que se cuestiona en la novela, sobre todo al principio, pero es que además no se puede decir asesinar. Sí, por lo visto no. No era tampoco un asesinato cuando decían, pero es que no es porque ha sido a una... elefanta. En algunos dicen un bicho, dicen sí, algunos, ¿no? O sea, como con ese punto de desprecio, poco, ¿no? Sí, ¿no? Como ese... Pues mira, pregunté yo antes de escribir dije, voy a informarme, claro. La novela está muy documentada, y hablé con la Policía Nacional y les dije, ¿cómo investigaríais este asesinato, entre comillas? Y bueno, consultaron y me respondieron que por las circunstancias lo investigarían como el asesinato de un ser humano. Entonces, yo así lo hice. Si me hubiesen dicho otra cosa, yo habría hecho otra cosa. Pero me dijeron eso y yo empecé a escribir con ese planteamiento. Claro, quería meter un policía que cuando llega y ve que el cuerpo que tiene que está ahí es el de un elefante, él está un poco como desconcertado. Dice, bueno, esto es un poco tontería. Entonces, jugar con eso, lo investigo como si fuese un ser humano, pero a la vez no estoy muy de acuerdo, me parece que funciona muy bien. Sí, además en la novela se hace mucho hincapié también ese personaje que hemos mencionado ya de la veterinaria, que se tiene que cuestionar como si quiero más a las personas, a los animales, me interesan más los animales que las personas. Bueno, ahora estamos viendo en redes sociales, hice una encuesta hace una semana que venía a decir qué vale más, la vida de un ser humano o la vida de un animal. El 50% no dijo la de un ser humano. O sea, el 50% dijo la de un ser humano y el de otro 50% dijo igual, más la del animal, no estoy seguro. Es decir, que bueno, por lo menos en redes, que no digo que sea una muestra, pero la cosa estaba ahí. Estaba ahí. Y ya que hablamos de estos personajes, ¿quién es tu personaje favorito y por qué? Pues yo tengo especial cariño al policía, este JP, ¿no? Porque es un tipo de más de 60 años, un viejo rockero, siempre va con camisetas, pues un poco de los Rolling, tal. Y es un tío hosco, un poco antipático, divertido, porque luego tiene una ironía que está muy bien. Pero él tiene una nieta muy pequeña, de 7 años, que le fascinan los animales. Y claro, él cuando viene descreído a casa y se encuentra como a la nieta, que representa un poco a la sociedad, sí que está penada porque hayan matado a este elefante, que era precioso y que era un símbolo del parque, pues todo eso hace que en él se despierte una ternura que no sabía que existía, ¿no? Y la evolución de este personaje me parece que es muy interesante. Es que si además se podría decir, leyendo la novela, que es como un personaje como que ha evolucionado mucho también a lo largo de su vida. Es de estos, dices, bueno, pues la gente tiene derecho a cambiar, ¿no? Aunque sea un poco tarde. Claro. Sí. O de estos que dicen, bueno, lo que no fue de padre ha sido de abuelo. Ha sido de abuelo. Sí. ¿Podrías decir el personaje que menos te gusta? No tiene que ser uno muy malo. También puedes decir, pues he creado no me gusta por algo. Claro, ahí lo que pasa es que se mezcla todo, porque el que menos me gusta quizás sea uno de los guardas jurados que hay en el zoológico, pero porque es un capullo. Claro. Entonces no es que sea mal personaje, sino porque es realmente desagradable, es un tío machista, borde. Por otro lado, tiene su encanto porque es un tío duro, amenazante, ¿no? Entonces quizá es el primero que me sale, pero no porque sea un mal personaje, sino porque creo que tiene un punto antipático muy potente. Y luego también tenemos por ahí un triángulo amoroso. También. Por ahí, que bueno, pues cada uno puede decir, pues bueno, me gusta este más, me gusta este menos. ¿Tú por quién te inclinarías? Mira, yo que en televisión había hecho muchos triángulos amorosos, desde, yo qué sé, los famosos Valle Quimio, compañeros, no había hecho una historia de amor potente en las novelas, ¿no? En mis novelas. Y entonces quería hacer esta. Y bueno, al final... Hombre, Elena, que es el personaje central, es la que tiene dudas, ¿no? Es la que está entre dos mundos, ¿no? Está por un lado con su pareja, que es otra chica mayor que ella, ya una mujer de 50 años, una tía madura. Y por otro lado hay un chaval del parque, un chaval de 20 y tantos, que es un inmigrante senegalés y que es un personaje también muy curioso, que es un tío muy potente, muy fuerte físicamente, pero luego también tiene un punto de ternura que está muy bien. Y bueno, pues ella lo tiene difícil porque digamos que la cabeza quizá le lleva a Cristina, porque le ayuda mucho, no sé, tiene una relación muy bonita y sin embargo hay algo muy salvaje, muy físico, que tiene mucho que ver con la novela, muy instintivo,
que le lleva a estar con el senegalés. Entonces, bueno, en esa duda se va a mover la novela. Es como se dice, pero sí, no tiene nada que ver contigo, ¿no? Eso o sea, es. crees que tenéis algo que ver, pero en realidad no. Sí, eso le dice Cristina, porque ella dice, no, es que somos muy parecidos, tal. Y la otra le pone un poco frente al espejo, joder, mira la vida que ha tenido, se llama Sidi, mira la vida que ha tenido, este es un senegalés que viene del pueblo del programa que te hablaba antes, o sea, ese programa está metido en la novela. Es un senegalés que vino en patera, que luego ha salido adelante, ha tenido suerte, no es lo normal, pero él ha tenido suerte porque conocía gente en España y pudo estudiar, entonces ha llegado a una posición un poco mejor, ¿no? Y trabaja en el parque. Pero la realidad es que, imagínate el pasado, ¿no? Elena es una niña bien normal, que nació en Madrid, aunque ahora vive en Valencia, y el otro pues ha tenido una vida muy dura. Entonces, efectivamente, no tienen tanto en común, pero es verdad que tienen en común el amor por los animales, y eso en la novela es muy importante. Que es muy fuerte. Bueno, y además hablas de una vida muy dura, pero que ha tenido suerte, sí, dentro de, como comentas. Él se pone a reflexionar en algún mommomento de esa suerte que ha tenido en comparación con otras personas que no lograron, se quedaron ahí. Él explica un poco todo el proceso en un momento determinado de la novela, de cómo, pues eso, llegan a un campamento, ahí están un cierto tiempo hasta que consiguen ir pasando en el estrecho, o sea, cuenta un poco todo eso, que me he documentado bastante de eso, y luego, pues claro, el miedo en la patera, que cuando estás a un montón de metros de la playa dices saltar, que está la policía, y claro, hay gente que no sabe nadar, gente que sí, y he intentado contar un poco también ese drama que estamos viviendo. Casualidad o no, pero esta novela llega más o menos cuando va a salir ya la ley de bienestar animal. Es verdad, sí, yo la empecé a escribir con la ley anterior, pero bueno, tiene un fondo, tampoco tiene un análisis de la ley, tiene un fondo simplemente de lo que ocurre si matas a un elefante, por ejemplo, creo recordar que en este caso serían 18 meses de cárcel como máximo, lo cual también en la novela impacta mucho a la veterinaria, ¿no? Porque dice, o sea, solo le va a caer 18 meses de cárcel por lo que ha hecho, cuando encuentren al que lo ha hecho, claro, que tienen que encontrarlo. Entonces, pero sí, ahora va a estar la nueva ley, efectivamente. Elefantes. Tenía que haber una mención, hay un cameo ahí de una persona muy conocida, esa mención al rey Juan Carlos. Sí, hombre, es que es un chiste que yo sabía que me iba a hacer todo el mundo. Pero bueno, fíjate lo distinto que es, ¿no? Tú matas un elefante en África y bueno, tienes que dimitir como rey, pero realmente no es ilegal, como si dijésemos, pero claro, si matas a un elefante en un zoológico, y yo ahí sí que me planteé, entonces investigué mucho, diciendo, claro, ¿quién ha matado a este elefante? ¿Un cazador? Entonces he investigado también bastante sobre caza de elefantes en África, y también hay algún momento de la novela que se explica, y es un tema interesante, que puede ser duro, o sea, entiendo, a mí no me gusta que maten elefantes, desde luego, me parece un horror, pero es un tema interesante también de conocer, y en la novela también explico bastantes cosas sobre los elefantes en África y tal, y yo creo que es curioso. ¿Qué mensaje querías transmitir con esta novela? La lectora que se coja esta novela y se la lea, ¿qué mensaje, con qué quieres que se quede? Pues mira, una de las cosas que me gustaría que se quedase es, siempre andamos intentando ver como si los animales se pareciesen a nosotros, ¿no? Y siempre hay que respetar a los animales en la medida que se parecen a nosotros, que aman como nosotros, que tal. Y yo hago el discurso contrario. A los animales hay que respetarles por ellos mismos, no porque se parezcan a nosotros. Y lo que de verdad ocurre, yo creo, y lo explica muy bien Arzuaga, yo lo cito en la novela, es que somos nosotros los que nos parecemos a ellos. O sea, es decir, en su comportamiento vemos el origen de nuestro comportamiento y no al revés. Cuando vemos a los leones con los cachorros jugando y retozando en el suelo, ese amor, yo le llamo amor biológico porque es pura biología, nosotros lo tenemos también, pero luego nosotros lo sofisticamos. O el amor más sexual, nosotros lo sofisticamos. Los animales no se invitan a restaurantes románticos, no van a first dates. O sea, te quiero decir que nosotros sofisticamos mucho, pero el origen que tiene eso que nosotros sofisticamos está en las especies superiores. Desde luego están los chimpancés, en los delfines, en los elefantes, o sea, está. Y también una cosa que se hace mucho hincapié en la novela, porque además nuestro querido personaje, la veterinaria, está haciendo un máster y le encantan las lecciones de Marina, se llama la profesora, sí. Y habla mucho de pues como la transmisión de los genes, ¿no? Sí. Y se menciona en la novela también como es esto de que si no tienes hijos, si no transmites tus genes, es como si no... Como si biológicamente no hubieses existido, claro. Sí. Eso es una cosa que es muy curiosa porque, fíjate, los científicos calculan que la vida lleva en la Tierra unos 3.800 millones de años. Que lo decimos, es tal barbaridad que en 3.800 millones de años, ¿no? Y solo hasta hace
25, ninguna especie podía decidir si dejaba descendencia o no. Es decir, la vida de las especies era para dejar descendencia. Es decir, ellos, no es que fuera, es que simplemente era lo que hacían, lo que intentaban. Y sin embargo, los humanos ahora podemos elegir, y eso es muy impresionante. Es decir, eso no había pasado nunca en la historia en todos estos millones de años, y ahora nosotros podemos elegir. ¿Por qué? Además, porque hoy en día no es solo importante la posibilidad de transmitir los genes, sino que tú puedes transmitir otras muchas cosas, ¿no? La cultura es tan potente, tan compleja, que tú puedes transmitir una novela y puedes decir, oye, yo lo que dejo a la humanidad es una novela. O tú puedes dejar, las obras artísticas es muy claro, pero también puedes dejar un ejemplo de vida, también puedes dejar, cómo has educado a lo mejor a tus sobrinos, o cómo, es decir, que hoy, o tu trabajo, a ti te encanta tu trabajo, has hecho muy bien tu trabajo, eres un funcionario y has hecho fenomenal tu trabajo, y lo que dejas es todo eso, o sea, el legado de hoy en día ya no tiene por qué ser solo los genes, ¿no? Los humanos somos muy complejos y podemos dejar para el futuro otras cosas. Pero si hablamos de pura biología y de evolución, efectivamente, si no transmites los genes, biológicamente es como si no hubieras existido. Eso es una frase de Arzuaga que me impactó mucho. Sí, la verdad es que sí, es como que te hace plantearte esas cosas de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No va a quedar nada, tengo que tener muchos hijos. Sí, luego yo creo que a la gente no le importa tanto, ¿eh? O sea, que tampoco es como... Porque ya vivimos de una manera muy poco natural y entonces ya no es ese impulso que tienen los animales. Ya no lo tenemos igual, desde luego. Bueno, y cambiando de tema, también es un hombre muy... Bueno, has hecho cine, muy televisivo. ¿Algún proyecto en ese sentido? Sí, mira, acabamos de terminar una serie para Televisión Española que se llama Operación Barrio Inglés. Ya está rodada. Es una serie de espías en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que está bien, es aventura, pura aventura, con historia de amor. Transcurre en Huelva, en torno a las minas de Río Tinto, porque ahí, durante la Guerra Mundial, claro, las minas proporcionaban material para proyectiles y para un montón de cosas. Y entonces, bueno, en torno a ese mundo, pues hay nazis, hay ingleses, hay españoles. Es una serie muy internacional y yo creo que es muy entretenida. ¿Y eso estreno se sabe algo esta todavía? Pues en principio se habló de este otoño, pero me da la sensación de que es más probable que vaya enero. De 2024. Sí, pero vamos, ya la serie está terminada, yo ya he visto 2 capítulos, la serie yo creo que está muy bien, además. No, yo creo, no tienes que decir, está muy bien. Está muy bien, no, porque he visto un premontaje y tal, bueno, pero claro, todo va a ser mejor, porque es un premontaje que lo ves sin música, ¿qué tal? Y así está muy bien, pues yo creo que ya con música, con efectos digitales, claro, al ser una de época tiene mucho efecto visual y yo creo que van a estar muy bien los efectos visuales, pues yo creo que va a ser una serie muy, muy entretenida. Perfecto, pues la veremos. Muchísimas gracias. Nada. Hasta aquí y mucho éxito con la novela y con todo lo que venga. Pues gracias a vosotros.